tal? Buen día con todos. Me permiten, voy a reiniciar el PPT porque vengo de otra clase. Ya está, listo. Bien. ¿Me confirman que se visualiza correctamente el PPT? ¿Sí se ve? Listo, chicos. ¿Qué tal? Buen día con todos. Bien. Vamos avanzando. Acuérdense que el curso de biología se avanza evolutivamente y seguimos bien avanzando ahora con lo que viene a ser células eucariotas. La semana pasada ya hablamos acerca de los virus, pasamos a la teoría celular, iniciamos con las células, digamos, más básicas, menos evolucionadas, entre comillas, conocidas como bacterias, las procariotas, y ahora vamos con las eucariotas. Si lo primero, para recordar, pregunta chicos, ¿qué significa cariota o carioteca? ¿Qué se entiende por cariota o carioteca? ¿Nadie? ¿Núcleo? Algo más cercano, bien, cariota o carioteca hace referencia a membrana nuclear. Es el nombre que se le da a la membrana nuclear en sí. Entonces, los procariotas todavía no habían desarrollado la membrana nuclear y en el caso de los eucariotas, bien, es eu verdadero, bien, ya tenían una membrana que definía al núcleo. Bien, esto es una de las primeras cosas que llama la atención al momento de diferenciar ambos tipos de células. Bien, las bacterias es cierto que presentan un núcleo, pero no es un núcleo definido, sino es un núcleo disperso, también llamado como región nuclear o nucleoide. Pero las células eucariotas ya tienen una membrana que rodea el núcleo y no solamente eso. Esta membrana forma un sistema de membranas y a su vez se forma un sistema de organelas que también diferencian bastante de las bacterias, porque recordar chicos, mientras que las células eucariotas tienen organelas que realizan funciones como respirar, digestión, todo eso, en las bacterias, ¿quién se encargaba de todas esas funciones? ¿Quién permitía mantener a la célula bacteriana? Los mesosomas, así es, a nivel de la membrana plasmática que ambos organismos tienen, las bacterias formaban estos mesosomas, ¿bien? Y en estos mesosomas se llevan a cabo todas las actividades. Por eso se menciona que pueden ser células más primitivas, como por ejemplo, cuando una empresa recién se está formando, una persona se encarga casi de todo, como si fuese un mesosoma. Pero ya cuando la empresa está bien formada, es una empresa bastante grande, ya tienen diversas áreas que se van a encargar de una y otras funciones. Bien, lo que en las células eucariotas serían las organelas. Otra diferencia que también vamos a encontrar es a nivel del citoplasma. Bien, en ambas células van a presentar el llamado citosol, que es el contenido líquido que está presente dentro de la célula, pero en el caso de las células eucariotas vamos a encontrar unas fibras conocidas como el citoesqueleto, las cuales van a brindarle la forma a la célula, van a ayudar a posicionar a las organelas, van a ayudar con el movimiento celular. Pregunta, chicos, en las bacterias, ¿quién se encargaba de brindar la forma a estas bacterias? ¿Quién es el responsable de la forma bacteriana? Nadie. No se olvide, la pared bacteriana, así es, bien, la pared celular bacteriana. Bien, en las eucariotas es suficiente, bien, con el citoesqueleto, pero cuando nosotros analizamos a los tipos de células eucariotas, por un lado tenemos a la célula animal, por otro lado tenemos a la célula vegetal, vamos a notar que son muy similares, salvo unas cuantas diferencias, como por ejemplo, la célula vegetal desarrolla una pared celular vegetal, bien. También vamos a encontrar diferencias, por ejemplo, en cuanto al tamaño de ciertas organelas. En las células animales, las vacuolas, que digamos que son estas, son más pequeñas y pueden ser una, dos, bien, tres vacuolas. En cambio, en las células vegetales, las vacuolas son únicas, son enormes, ya que acumulan una gran cantidad de agua. ¿Y a qué se debe esta diferencia? Bien, en las células animales, bien, los animales de por sí, tenemos mayor facilidad para buscar agua. Por ejemplo, si tenemos sed o algo, buscamos fuentes de agua, con lo cual nuestras células no están adaptadas a almacenar gran cantidad de agua. En cambio, las plantas, bien como están fijas en un solo sitio, van a depender de los niveles de agua que presenta el suelo. Y hay temporadas que presenta alto nivel de agua y otras en las que baja. Por lo tanto, tienen que adaptarse para poder sobrevivir cuando no haya suficiente agua. ¿Bien?
También vamos a encontrar unas organelas diferenciadas, como por ejemplo los animales no desarrollan a los llamados cloroplastos, cosa que las plantas sí tienen para poder realizar el proceso fotosintético. Bien, bien, salvo esas excepciones, las células animales y vegetales son bastante similares, bien, con la presencia de un núcleo definido y la presencia de organelas. Bien, vamos analizando, chicos, de adentro hacia afuera. Bien, vamos a ir desde lo más externo hasta llegar al núcleo para poder conocer a estas células eucariotas y las funciones que presentan cada una de las organelas. Empezamos con la membrana plasmática, que es común para ambos. La imagen que ustedes ven en pantalla, que es muchas de las que siempre se las he enseñado en colegio, en academia, representa el modelo llamado mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson. Bien, existen otros modelos, por si acaso, pero se basan en lo mismo. Mientras que Singer y Nicholson proponían un modelo en el cual todo era fluido, hay otro modelo llamado de balsas lipídicas, donde es lo mismo, pero de manera de paquetitos, como si fuesen pequeñas balsitas. Bien, pero completamente igual. En el modelo del mosaico fluido de Singer y Nicholson vamos a notar que las estructuras más abundantes que encontramos en la membrana plasmática son estas bolitas que están aquí de color azul junto con unas colitas que apuntan hacia el centro. Se encuentran en una doble capa. Bien. A esto se les conoce con qué nombre, chicos? ¿Cómo se llaman estas estructuras? Los llamados fosfolípidos. Se menciona que la membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica, una bicapa donde los fosfolípidos van a estar ahí interactuando entre ellos. Vean, un fosfolípido está unido con otro a través de las cabecitas fosfatadas y también interactúan una capa con otra mediante las colitas de ácidos grasos. Recordando a los fosfolípidos, bien sabemos que ellos presentan la cabeza con una región hidrofílica. Esta cabeza presenta cargas y puede reaccionar con el agua. Mientras que las colitas, que están formadas por ácidos grasos, cadenas de estos carbonos, no tienen carga alguna, por lo tanto no tienen afinidad al agua, no reaccionan con el agua, también se dice que son hidrofóbicas, pero mucho cuidado. Algunas personas malinterpretan el término hidrofóbico, piensan que cuando tenemos una sustancia hidrofóbica, entre ambos se repelen, entre ambos se separan, no es así, ¿bien? Las cabezas hidrofílicas, supongamos que es esto, cuando viene una molécula de agua, interaccionan, pueden unirse tranquilamente, van a estar ahí adheridos. En cambio, las colitas de ácidos grasos, como no tienen carga alguna, como si fuesen imanes, al no tener carga, viene la molécula de agua y no se une, simplemente puede pasar por su lado. Y eso es muy importante para mantener la estabilidad de la membrana, porque si las colitas fuesen hidrofílicas y las colitas reaccionan con el agua, cuando las moléculas de agua estuviesen atravesando la bicapa lipídica, quedarían atrapados en el centro, permitiendo que esta bicapa se deforme y la célula pues se altere. Entonces, de ahí la importancia de estas características, bien, cabecitas hidrofílicas y las colas hidrofóbicas. Ahora, entre estos fosfolípidos vamos a notar también la presencia de estas líneas de un amarillo más intenso. Bien. Pregunta, chicos, ¿qué cosa es? ¿Alguien sabe qué vendría a ser estos compuestos? A dicho compuesto se le conoce como colesterol. Bien, son los esteroides. ¿Y por qué es importante que estén presentes ahí el colesterol? Le va a brindar mayor fluidez a la membrana para que ésta se pueda mover, se pueda plegar, se pueda doblar, evitando que de esa manera, digamos, colapse, se separe o se rompa. Entonces, es muy importante que el colesterol se encuentre en dicha zona, bien, en el medio de la membrana plasmática. Luego nos encontramos con unas estructuras enormes, unas estructuras muy grandes, muy llamativas a comparación del resto, que podemos ver que están por aquí, estas de color anaranjado, de color morado, o también son también algunas pequeñas, pero siguen siendo llamativas de un color verde. En conjunto, a estos se les conocen como las proteínas, ¿bien? Y vamos a presentar dos tipos de proteínas. Vean, tenemos una proteína que está formando un poro o canal, ¿bien? A través del cual pueden ingresar o pueden salir sustancias. Gracias a esto, como esta proteína va a integrar la cara externa, que es esta parte de aquí, con la cara interna, ¿bien? Entonces, a esta proteína se le conoce como proteína integral. Integra ambos lados.
La otra, bien, el otro tipo de proteína únicamente se encuentra hacia una de las caras, bien, hacia una de las periferias, por lo cual se le conoce como proteína periférica. ¿Y qué función cumple dicha proteína? Mientras que la proteína integral permite el paso de sustancias de un lado a otro, las periféricas permiten el reconocimiento de sustancias, el reconocimiento de moléculas. Por ejemplo, si por aquí a esta célula le llega una hormona, que es una proteína que necesita activarla, esta proteína no puede ingresar a la célula, únicamente se conecta con otra proteína periférica y esta permite activar unas secuencias internas. O por ejemplo, cuando llega una toxina, un veneno, bien, interactúa con esta proteína y ya la célula ha sido contaminada, bien, ya la célula ha sido alterada. Entonces, eso es lo que permiten las proteínas periféricas, el reconocimiento de moléculas, el reconocimiento de sustancias. Las integrales, únicamente el paso de ellas. Pero ojo, las proteínas integrales son muy específicas para cada tipo de molécula, cada tipo de sustancia que la célula necesite acoplar en su interior o liberar, existe una proteína específica para ellas. Bien. Ahora, chicos, es muy común a veces en los exámenes que te coloquen para que reconozcas ciertas estructuras, como por ejemplo, tenemos una estructura que pertenece a la membrana que tiene estas características y te pueden mencionar lo siguiente. Dicha molécula presenta regiones hidrofílicas y regiones hidrofóbicas. Con esa descripción yo sé que la mayoría marcaría automáticamente los fosfolípidos, ¿bien? Pero no son los únicos que van a presentar dichas regiones. Las proteínas también lo presentan. Para que una proteína se mantenga en esta posición, las partes que dan hacia la cara externa y hacia la cara interna, bien, también en las periféricas, son regiones hidrofílicas, regiones que van a interactuar con el agua, mientras que la zona, bien, la región que únicamente se mantiene en contacto con las colitas de ácidos grasos, por aquí, son regiones hidrofóbicas. Bien, entonces que me digan que tenemos una molécula que presenta regiones hidrofílicas y regiones hidrofóbicas no es suficiente para saber, bien, porque puede ser un fosfolípido, puede ser una proteína. Me tienen que dar más información. Y dicha molécula se encuentra en doble capa, fosfolípidos, o dicha molécula permite el paso de sustancias, proteína. Bien, tengan mucho cuidado con ese tipo de descripciones que pueden confundirlos, bien, por el apuro. Ahora, en la parte superficial vamos a encontrar cadenas de azúcares representados por los hexágonos bien de carbohidratos, cadenas de azúcares unidos ya sea una proteína, ya sea un fosfolípido. ¿Y por qué únicamente en la parte externa? Porque a todas estas cadenas se les conoce como el glucocálix y permite el reconocimiento celular. ¿Bien? Profe, pero de eso no se encargaban las proteínas. No, no, no. Las proteínas permiten reconocer moléculas, reconocer otro tipo de sustancias. El glucocálix ayuda a reconocer entre células. Vea, ustedes, por ejemplo, en algún momento habrán tenido algún corte en la mano, en el dedo, bien, donde las células estaban unidas, estaban ahí reconociéndose entre sí gracias al glucocálix. Bien, sabían que su vecino estaba al costado. Pero cuando ocurrió la herida, bien, estas células ya no tenían contacto con su vecino y saben que tienen que llenar dicho espacio. Entonces empiezan a dividirse. Las células se van dividiendo, van llenando el espacio hasta que nuevamente entran en contacto con su vecino gracias al glucocálix y dejan de dividirse. De esa manera la herida ha sido llenada y se ha reparado la piel. Si estas células no se reconociesen correctamente, continuarían dividiéndose, generando pequeños abultamientos, bien llamados tumoraciones. Ahora, como se tratan de azúcares, bien, y estos pueden estar unidos a lípidos complejos como los fosfolípidos o unidos a proteínas, bien, ahí también reciben un nombre peculiar. Si estás unido a un lípido, vienes a formar un glucolípido. Son cadenas de carbohidratos, bien. Y si estás unido a una proteína, te, te pasas a llamar una glucoproteína. ¿Bien? Glucolípidos y glucoproteínas, todos ellos cadenas de carbohidratos, pero de pocos carbohidratos. Básicamente son oligosacáridos. ¿Bien? Oligosacáridos. Así es. Entonces, chicos, estos vienen a ser las estructuras que nosotros vamos a encontrar a nivel de la membrana plasmática. Cada una de ellas cumpliendo una función muy especial. Ahora,
Con la membrana plasmática también se menciona que es una membrana semipermeable. Semipermeable porque permite el paso de ciertas sustancias y de otras no. Y es una membrana selectiva, ya que va a seleccionar a aquellas que puedan pasar al interior o aquellas que puedan salir, bien, de la célula como sustancia de desecho o algo que secrete. Entonces, para eso, chicos, para entender el paso de sustancias, vamos a tener tres términos. Primero tenemos a la llamada difusión. La difusión es el término que se aplica bien para el intercambio de gases y fluidos, bien, siempre y cuando lo atraviesen bien a través de la bicapa lipídica. Aquí no participa ninguna proteína. Bien, entonces, difusión es un intercambio entre gases y líquidos, bien, atravesando la bicapa lipídica. ¿Y por qué pueden hacerlo? Porque son moléculas bien bastante simples. También se dice que son moléculas de bajo peso molecular. Son moléculas sencillas, pero ojo, los gases no pueden atravesar la bicapa lipídica bajo la forma gaseosa. Estos gases tienen que estar diluidos en un líquido para poder hacerlo. Por ejemplo, cuando nosotros respiramos, bien, llega el aire hasta los alvéolos en la membrana que los recubre, esta membrana siempre permanece húmeda. Gracias a eso, los gases se disuelven y atraviesan la membrana, permitiendo el intercambio gaseoso. Bien, entonces, eso vendría a ser difusión, aplicado para gases, sustancias, bien, de bajo peso molecular, bastante sencillas. En el caso del paso de agua, cuando se refiere a únicamente agua, empleamos el término ósmosis. Bien, ósmosis solamente es para agua. El agua puede ingresar y salir de las células sin ningún problema a través de la bicapa lipídica. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos gran cantidad de agua, esta rápidamente empieza a ingresar por la membrana de todas las células que tienen en contacto. Pero de igual manera, por ejemplo, cuando han ido al cine y han empezado a comer canchita, van a notar cómo es que las células, bien, sus labios empiezan a resecar por la pérdida de agua que están sufriendo, bien, por una diferencia de sal. Entonces, eso se conoce como ósmosis, bien, difusión y ósmosis. Ahora, si alguna de las moléculas que va a entrar o va a salir necesita una proteína o emplea a una proteína, bien, para realizar dicha función, automáticamente se conoce eso como transporte. Bien, así sea agua, por si acaso, bien, hay proteínas que permiten un mayor intercambio de agua, se conocen como acuaporinas, ¿bien? Y cuando el agua no atraviesa la bicapa lipídica, sino emplea a una proteína, es transporte automáticamente, ya no es ósmosis, ¿bien? Transporte. Dentro del transporte va a existir de dos tipos, el llamado transporte pasivo, en el cual no gasta energía, y el transporte activo, que incluye un gasto energético. Y esto se debe a la diferencia de gradientes o diferencia de concentración. Y aquí muchos se marean. Pero para hacerlos más sencillo de entender, vamos con el siguiente ejemplo. ¿Conocen a los toboganes? ¿Han jugado en un tobogán? Ese que subes y te resbalas. Resbaladilla también le dicen. Yo creo que todos, ¿no? Todavía no son generación nueva que para con sus celulares. Bien, entonces esto es un esquema de un tobogán. Lo normal que siempre has hecho, todavía no conocen un tobogán, bueno, lo googlean en su celular. Lo normal es que ustedes van a subir por una escalera, bien se posicionan en la parte de arriba y se dejan deslizar, dejan que la gravedad actúe por ustedes. Pregunta, cuando has ido de arriba hacia abajo, ¿has gastado energía? ¿Sí o no? No, Por supuesto que no. La gravedad hizo todo el trabajo por ti. Pero yo sé que más de uno ha intentado subirlo al revés, incluso yo. Hemos intentado subir bien por la rampa, de esta manera, por la flecha verde. Pregunta, de esta manera, ¿se gasta o no se gasta energía? se gasta energía. Se gasta un montón de energía, así es, ¿bien? Y esto también responde a las gradientes. Supongamos que aquí hay una membranita, ¿bien? Si nosotros encontramos una zona de alta concentración, ¿bien? Y otra zona de baja concentración, entre ambos y hay una diferencia de concentraciones, hay una gradiente, ¿bien? Si tú pasas una molécula de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración, no gastas energía, está a favor de la gradiente, bien, no hay un gasto energético. Pero si vas al revés, de una zona de baja concentración, mueves la molécula a una zona de alta concentración, vas a hacer un empleo de una gran cantidad de energía. Bien, está yendo contra de la gradiente. Y eso lo aplicamos en los tipos de transporte. Vean,
Por aquí nos ponen el espacio extracelular, el espacio intracelular, y es un ejemplo de transporte pasivo. ¿Qué ocurre? Fuera de la célula, supongamos que esta molécula es glucosa, es la que abunda, ¿sí? Vamos a encontrar una gran concentración de glucosa. Bien, nosotros comemos, la glucosa llega a sangre. Pero dentro de la célula, bien, las células gastan gran cantidad de glucosa, con lo que la concentración disminuye. Aquí hay diferencia de concentraciones, bien, alta concentración, baja concentración. ¿Qué ocurre? Las moléculas ingresan de manera tranquila, de manera pasiva, sin gastar energía, por diferencia de gradientes, por diferencia de concentraciones. Bien, esto es un transporte pasivo o también llamado, bien, es una palabra, un término formado por dos palabras, bien, difusión facilitada. Facilitada. Así es. Si tú me pones difusión nada más, no es transporte pasivo. Se refiere a lo primero, el paso de gases a través de la bicapa lipídica. Bien, tiene que ser difusión facilitada. Ahí sí se refiere a transporte pasivo. Bien, sin gasto energético a través de una proteína. Pero ojo, hay moléculas que tienen que ir contra la gradiente. Tal es el caso del sodio, tal es el caso del potasio. Por ejemplo, vamos por aquí con el sodio. El sodio fuera de la célula, la parte de arriba, está muy concentrado y dentro de la célula está poco concentrado. Aquí hay diferencias de gradientes. Entonces, el sodio debería ingresar tal como lo indica la flecha, pero la célula no quiere sodio. Al contrario, el poco que tiene lo quiere sacar. Y para eso va a emplear a una proteína. Bien, y para que esta proteína logre sacar el sodio contra la gradiente, va a gastar energía, va a gastar ATP. Bien, lo mismo ocurre con el potasio, pero aquí es al revés. El potasio es abundante dentro de la célula y es escaso fuera de ella, hay menor concentración. Entonces, lo normal es que el potasio salga, bien, siguiendo la gradiente, pero la célula necesita, va a querer siempre más potasio. Y para eso se encarga esta proteína de capturar al potasio y para poder introducirlo, gasta ATP. Bien, esta es la famosa bomba de sodio y potasio. Entonces, chicos, a esta proteína que acaba de gastar energía para poder mover las moléculas de un lado a otro, a esto se le conoce como transporte activo, con gasto energético. Bien, entonces, a partir de ahora, chicos, cada vez que trabajen con gradientes, acuérdense del tobogán, cuando gastaban energía y cuando no. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta sobre esta parte? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok. Pasamos a la siguiente estructura. Ósmosis solamente es agua, pero a través de la bicapa lipídica. Bien, si el agua ingresa a través de una proteína como las acuaporinas, es transporte. Bien, y si gasta o no gasta energía, pasivo o activo. ¿Ok? Difusión simple es lo mismo que difusión. Bueno, algunos lo confunden con difusión facilitada, pero preferiblemente utilizar el término transporte. Bien, por eso difusión únicamente para gases, moléculas pequeñas y transporte ya con el uso de proteínas. Bien. En el transporte activo se forman las vesículas, no siempre, pueden ser únicamente las moléculas, sin la necesidad de vesículas. Bien, el transporte es por proteínas, así que la vesícula casi no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, donde vamos a hacer una gran cantidad de transportes a nivel de la neurona, cuando tenga que hacer intercambio de iones, abren los canales iónicos, que son proteínas. ¿Bien? Entonces ingresa sodio, sale potasio, siguiendo la gradiente. De esa manera es un pasivo. Pero a veces el axón tiene que ir en contra de lo suyo para poder activarse o desactivarse. Entonces se vuelve activo. Bien, tiene que ir contra la gradiente. ¿Bien? Esto, chicos, lo vamos a ver reflejado en una gran cantidad de temas, como por ejemplo cuando veamos en la parte de cuando veamos la parte del ciclo de Krebs, vamos a ver también transporte de moléculas. Cuando veamos fotosíntesis, también vamos a ver transporte de moléculas y ahí también van a reconocer la diferencia de gradientes, ¿bien? Para que sepan hacia qué lado fluye. Bien. Ahora, tenemos también en el caso de las plantas, antes de seguir adentrándonos, tenemos a la pared celular, que es una estructura que crece, bien, rodeando a las células vegetales, rodeando a la membrana plasmática. Esta pared celular está formado principalmente de celulosa, bien, que es un polisacárido, pero también puede tener presencia de hemicelulosa, que también siguen siendo polisacáridos, y pectinas.
También son polisacáridos, bien, pero principalmente de celulosa. Gracias a esto, la pared celular adquiere una rigidez bastante notoria, lo cual le brinda, bien, tiene como función dentro de las plantas, la principal función mecánica. Bien, recuerden que las plantas, a diferencia de nosotros, no presentan un esqueleto y para evitar que colapsen bajo su propio peso, bien, la pared celular va a estar rígida, soportando el peso de las células que se encuentran sobre ella. Pero también la pared celular es una capa gruesa que evita, por ejemplo, las infecciones, evita que algunas bacterias, protozoos, microorganismos puedan atacar a la planta. Entonces, tiene, aparte de la función mecánica, función protectora. ¿Mm? A medida que una planta va creciendo, ustedes han visto, por ejemplo, cuando crece una plantita, primero es una hierba de un color verdoso bastante llamativo, se va formando un arbusto. Ya notan que en el arbusto ya la planta adquiere cierta rigidez, cierta elasticidad, y ya cuando se convierte en árbol es completamente rígido, las ramas son bastante duras. Eso se debe a que a nivel de las paredes celulares también pueden actuar otro tipo de sustancias, lo vemos la siguiente semana. Sustancias como, por ejemplo, la suberina y la lignina. ¿Bien? Las cuales van a brindarle mayor resistencia, mayor soporte y la planta pueda crecer mucho más alto. Ahora, la pared celular no aísla a las células vegetales entre sí, sino que a través de ellas van a haber unos canales conocidos como plasmodesmos que permitan el intercambio de sustancias entre células vecinas. Bien, estas paredes vegetales bien, también van a darle una forma geométrica a las células. Aquí podemos ver una forma más o menos así, pero ya en plantas más desarrolladas son bastante alargadas. Mismo sería la siguiente semana que nos toque tejidos, van a ver que las células son básicamente como si fuesen rectángulos, bien de manera geométrica por la pared celular. Bien, bien chicos, no hay más ciencia entre ellos. Ahora sí, llegamos a la parte de en medio. Encontramos a un líquido conocido como citoplasma. El citoplasma está compuesto por dos partes, el líquido en sí conocido como citosol y una serie de fibras proteicas conocidas como el citoesqueleto. Bien, el citosol es toda la sustancia líquida en sí que va a formar todo ese medio intracelular. Aquí está representado con un color azul. Bien, mientras que el citoesqueleto es una serie de fibras de naturaleza proteica, son proteínas que van a ayudarle a brindarle sobre todo la forma bien a las células, van a formar parte de su sostén mecánico, el soporte mecánico. También ayudan a posicionar las organelas, también ayudan a que la célula pueda cambiar su forma. Incluso ustedes, por ejemplo, cuando se han visto una ameba, videos de las amebas, estas se mueven formando los llamados pseudópodos, lo hacen gracias al citoesqueleto. ¿Bien? En esta imagen podemos notar la presencia de todo el citoesqueleto que ha sido coloreado muy bonito, ¿bien? Y vemos cierta tendencia de abundar en la zona bien cercana a la membrana y que presenta fibras más largas en la parte céntrica. ¿Y esto a qué se debe? A que el citoesqueleto está formado por fibras de diferente tamaño. Vamos de las más grandes a las más pequeñas. Las más grandes que pueden ver por aquí, que son más alargadas, son mucho más oscuras, bien más gruesas, se les conoce como los microtúbulos. Bien, estos microtúbulos permiten anclar correctamente a las organelas, mantenerlas en su posición, darle la forma bien a la propia célula, son como las columnas de la misma célula y estabilizarla en sí. Pero acompañando estos microtúbulos vamos a encontrar a unos llamados filamentos intermedios que están de color morado, que pueden ver por aquí. Son fibras un poco más delgadas, ¿bien? Los cuales también ayudan a posicionar a la célula y le brindan cierta consistencia al interior celular. Es como que le brindan una cierta textura. Por último, tenemos unas fibras muy pequeñas pero bastante abundantes, llamados microfilamentos, que son aquí de color medio marroncito, medio mostaza. Estos microfilamentos, ojo, solamente se ubican bien pegados, cercanos a la membrana plasmática. Por eso que en esta imagen podemos ver que en esta zona hay una gran cantidad de filamentos. Bien, son los microfilamentos. ¿Y para qué están ahí? Veamos. Por aquí tenemos a los micro, a los intermedios y a los microtúbulos. Bien, los microfilamentos van a presentar una proteína activa conocida como actina. La actina es una proteína contráctil, se puede contraer y gracias a eso y gracias a la posición, los microfilamentos pueden alterar la forma de la membrana. Bien, los microfilamentos son los encargados, por ejemplo,
de que la membrana pueda, digamos, formar un pseudópodo y pueda la célula trasladarse de un punto a otro. Si esta célula, digamos, fuese una célula de defensa, bien ha encontrado una bacteria que quiere fagocitar, gracias a los microfilamentos, las membranas se extienden, rodean a la bacteria y la logran introducir. Bien, por eso que se ubican siempre pegados a la membrana plasmática. Bien. Los filamentos intermedios, como les dije, ayudan con el soporte mecánico de las organelas, pero también le brindan la consistencia a la célula. Por ejemplo, chicos, ¿cómo se llama ese compuesto, ese componente que ustedes van a ubicar a nivel de uñas, a nivel de cabello, a nivel de dermis superficial? Que también vienen algunos shampoos? Queratina. Así es, la queratina es un ejemplo de de filamento intermedio y le brinda cierta textura a las células. Ustedes pueden comparar directamente. Se tocan la piel del superficial, esta es una piel queratinizada, y tóquense la piel de detrás de la mejilla, bien, la parte interna, van a ver que es más suavecita, no presenta esta queratina, con lo que las células adquieren otra, bien, tonicidad, otra textura. Aparte de la queratina, también vamos a encontrar, por ejemplo, los llamados neurofilamentos, los cuales le brindan una textura muy característica a las fibras nerviosas, bien, a los axones. Si alguno por aquí va a áreas de la salud, ciencias médicas, bien, cuando tú lo ves en imagen es muy bonito ver todas las fibras, los nervios, lo que viene a ser las venas, arterias, el hueso, ¿bien? Todo eso lo puedes diferenciar por colores, pero cuando te toque una persona de verdad, y sobre todo cuando estás estudiando y está todo formuleado, no tiene coloración alguna, vas a aprender a diferenciarlo por textura, y los neurofilamentos tienen una textura muy peculiar como si fuesen, a ver, no sé si habrán tocado la pota, ¿bien? Cuando antes de cocinarla. Tiene una textura como si fuese algo durito, pero también algo suavecito. Algo así van a sentir a las fibras nerviosas, gracias a los filamentos intermedios. También dentro de las células, para brindarles, digamos, una mayor consistencia a nivel del citoplasma. Profesor, ¿los neurofilamentos solamente están en células nerviosas o en todas? No, neurocélulas nerviosas a nivel de axones. ¿Eh? También vamos a encontrar dentro de las células que van a formar unas pequeñas láminas, bien que se les conoce como láminas nucleares. ¿Eh? Las más grandes, bien, vienen a ser los llamados microtúbulos. Bien, y acuérdate de la palabra túbulos porque su proteína activa se le conoce como la tubulina. En los microtúbulos con su proteína tubulina. La tubulina no es una proteína elástica, es una proteína resistente, resiste al peso, resiste a la compresión, bien, es la principal que va a brindar el soporte mecánico. Por eso es que los microtúbulos, bien, forman como si fuese ya el esqueleto principal, bien, dentro de la célula. Y también los microtúbulos van a formar otras estructuras, como por ejemplo los cilios, bien, los flagelos, flagelos y también, por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación, los llamados centriolos. ¿Bien? Entonces, chicos, de esa manera ubicamos al citoesqueleto. No se olviden de los microfilamentos con la proteína actina únicamente debajo de la membrana plasmática, porque en diversas preguntas se los van a introducir. Bien, tenemos una célula atacando algo para poder englobarla, microfilamentos. Por ahí tenemos a una célula la cual está formando pseudópodos para desplazarse, microfilamentos. E incluso para que las organelas puedan moverse, como el caso de los cloroplastos que vamos a ver, bien, cuando veamos la célula vegetal van a notar que los cloroplastos están pegados a la membrana, están ahí, bien, no están en la parte del medio. ¿Por qué están ahí? Porque los microfilamentos permiten que empiecen a moverse, desplazarse en toda la célula y de esa manera aprovechar mejor la luz. Bien. Tampoco se olviden de los microtúbulos con su proteína tubulina porque también te pueden preguntar por cilios, por flagelos o por centriolos. Bien, y hablemos un poco de los centriolos antes de introducirnos a otras organelas. Es bien conocido la presencia de los llamados centrosomas, bien, sobre todo en los procesos de división celular, también conocidos como mitosis, donde a partir de los centrosomas se va a dar todo lo que viene a ser la repartición de cargas, la separación de las células, etcétera, etcétera. Pero eso lo logran gracias a que los centrosomas están formados siempre por un par de centriolos. Y los centriolos están formados bien por fibras de microtúbulos en una disposición 9+3. Profe, ¿qué es eso? Vamos a encontrar que estos microtúbulos se agrupan de a 3, vean por aquí, bien, pero a su vez se agrupan en 9. Vean, 3 por acá, 3 por aquí y 3 por arriba. Bien, a eso se le conoce una disposición de 9+3.
¿Bien? Estos microtúbulos siguen siendo parte del citoesqueleto, van a brindarle la forma, el soporte mecánico a las células y en los procesos de división van a ayudar a que las organelas, van a ayudar también a que la carga genética pueda separarse correctamente. ¿Bien? Ojo, los centriolos solamente los vamos a ubicar en células animales, por si acaso. ¿Bien? Ok. Ahora sí, vamos con unas pequeñas partecitas. Empezamos con los ribosomas. Pregunta de admisión. ¿A qué nivel de organización pertenecen los ribosomas? Subcelular. Correcto. Nivel subcelular. ¿Y a qué subnivel pertenecen? Complejo supramolecular. Así es una supramolécula, ¿eh? Complejo supramolecular. Los ribosomas no son organelas, por si acaso, ya que únicamente están formados por macromoléculas, ¿bien? Cuando nosotros analizamos a un ribosoma, vamos a notar la presencia de dos partes, ¿bien? Una conocida como la subunidad grande o subunidad mayor, y otra llamada la subunidad pequeña o subunidad menor. Estas están formadas por macromoléculas, como por ejemplo proteínas y ácido nucleico de tipo ARN. Aquí vamos a ubicar al ARN de tipo ribosomal. Bien, chicos, por si acaso, la cantidad, si bien los tipos, no les van a preguntar esto ya cuando estén en universidad. Lo que sí les van a preguntar es esto, ¿bien? Esta parte de arriba. Primero, entender que existen dos tipos de ribosomas. Los ribosomas eucariotas, que son los más grandes, designados con el número 80S. ¿Y qué significa, profesor? Es una unidad de sedimentación. ¿Bien? ¿Cuánto le toma sedimentar? 80S. Mientras que los procariotas, bien, son más pequeños y se designan con 70S. Bien, no son segundos, por si acaso, es una unidad llamada Svedberg. Bien. Ahora, lo que también te van a preguntar es cuáles son los valores que presentan las subunidades. Y para que pues se te facilite la memoria, las subunidades van de 20 en 20. Vea, para la eucariota, 40, 60, 80. Para la procariota, 30, 50, 70. Bien, por eso sí te pueden preguntar. También lo que te van a preguntar es de acuerdo a las conformaciones. Los ribosomas pueden estar de manera solitaria, pueden trabajar completamente solos, pero también pueden actuar en conjunto, bien, se les conoce también como los polisomas o poliribosomas, o pueden estar adheridos, bien, a otras organelas, como es el caso del retículo endoplasmático rugoso. Bien. En todas ellas, donde encuentres un ribosoma, siempre va a cumplir una única función. ¿De qué se encargan, chicos, los ribosomas? ¿Cuál es el único trabajo que tienen en la vida? Síntesis de proteínas, correcto. Donde estén sueltos, estén agrupados, formen parte de otra estructura, donde haya ribosomas, síntesis de proteínas. ¿Y qué cosa es síntesis? Síntesis en biología es formar algo. Bien, ellos van a formar proteínas. Así es el proceso de traducción. Bien, sintetizan proteínas, forman proteínas. Ok. Bien, chicos, seguimos avanzando. Y ahora nos encontramos con el retículo endoplasmático. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la membrana que rodea el núcleo? Carioteca. La membrana que rodea el núcleo es la carioteca. A partir de esta membrana se forma el retículo endoplasmático. Bien, es una extensión de la propia membrana. Bien, donde vemos que por aquí la membrana se extiende, forma unas especies de cisternas y vamos a encontrar de dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso, bien, se debe a que presenta ribosomas en su superficie y le dan esa textura rugosa. Y tenemos por aquí al retículo endoplasmático liso, el cual no tiene los ribosomas y tiene la textura más lisa. De acuerdo a eso ya se diferencian sus funciones. Por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, ¿de qué se encarga, chicos? Tiene presencia de ribosomas. ¿Qué hace el rugoso si hay ribosomas en su superficie? Síntesis de proteínas. En una, donde estén ribosomas, síntesis de proteínas. Bien.
En cambio, el retículo endoplasmático liso cumple otras funciones, entre ellas, ¿bien? Correcto, tenemos a la detoxificación celular, tenemos a la síntesis de lípidos, y falta una, tenemos a la glucogenólisis. ¿Sí? Yo lo voy a colocar aquí por separado con fines didácticos, pero es una palabra junta, bien glucogenólisis. Vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, ¿qué viene a ser la detoxificación celular? Muchas veces las células bien entran en contacto con toxinas o en la sangre, por ejemplo, hay toxinas que han llegado ahí producto del sistema digestivo. Entonces, es muy importante transformar estas moléculas tóxicas a formas menos tóxicas. Bien, esa es la forma en la que las células van a eliminarlo. ¿Y quién hace principalmente todo ese trabajo? Nuestro hígado. Bien, cuando nosotros consumimos alimentos, consumimos bebidas, estos llegan a nivel intestinal, ahí se empiezan a absorber. Una vena lo lleva primero al hígado, la porta hepática, ¿bien? Y el hígado tiene células con abundante retículo endoplasmático liso para poder detoxificar, por ejemplo, si has consumido alcohol, ¿bien? Si has consumido drogas, fármacos, bien, medicinas en general, todo ese tipo de compuestos va a tratar de transformarlos a formas menos nocivas, menos dañinas, ¿bien? De ahí, chicos, que siempre una persona que consume demasiado alcohol siempre desarrolla hepatitis, inflamaciones al hígado, cirrosis más adelante, por el daño que ocasiona esto a sus propias células. ¿Bien? Ahora, la síntesis de lípidos es la formación de lípidos, principalmente por células adiposas, ¿bien? Y también por nuestro propio hígado, por si acaso. El hígado, al tener bastante retículo endoplasmático liso, ¿bien? También forma una gran cantidad de lípidos que son los que van a formar principalmente la grasa presente entre las vísceras, ¿bien? Aquellas que evitan que los órganos se golpeen entre sí. Y por último tenemos el proceso de glucogenólisis, es una sola palabra, se los coloco separado por temas didácticos, ya que lisis es romper algo, es romper, lisar algo. ¿Y qué cosa vamos a romper? Al glucógeno. Pregunta, chicos, si rompo glucógeno, ¿qué obtengo? Glucosas, así es. Bien, el hígado, bien, aparte de la glucogenólisis, gracias a la acción del páncreas, gracias a la insulina y otras hormonas, bien, puede formar reservas de glucógeno en sí. Van a haber pequeñas reservas de glucógeno sobre este hígado. Y cuando nosotros, por ejemplo, estamos pasando hambre un día, no hemos tomado desayuno, no hemos almorzado, el hígado aprovecha estas reservas de glucógeno y los va rompiendo, ¿bien? Para que se conviertan en glucosa, los cuales se liberan en sangre y las células lo puedan aprovechar de manera energética, ¿bien? Basta unos 16 gramitos de glucosa, ¿bien? Para tener unas 9 horas de actividad diaria. Entonces, muy importante las funciones del retículo endoplasmático liso. Entonces, el hígado es el principal órgano, las células hepáticas son las principales que van a presentar mayor desarrollo del liso, pero también, por ejemplo, lo vamos a encontrar a nivel de los músculos. Bien, los músculos también desarrollan abundante retículo endoplasmático liso, ya que también cumplen con funciones energéticas bastante avanzadas. Los músculos también se pueden intoxicar, por ejemplo, con los procesos de fermentación. Bien, ahí pueden aparecer los NAT tóxicos, ya lo vamos a ver en clases de respiración celular y también para la síntesis de lípidos a manera de reserva para luego poder aprovecharlos. Bien, ok, entonces eso vendría a ser el retículo endoplasmático, bien, liso y rugoso. Luego tenemos al aparato de Golgi. ¿Con qué otro nombre se le conoce a Golgi, chicos? Golgisoma, correcto, ¿qué más? Complejo de Golgi. Es un nombre antiguo, pero todavía se usa. Aparato de Golgi, complejo Golgi o también llamado Golgisoma. Golgi bien está formado por una serie de cisternas, que son unas vesículas largas, también conocidas como dictiosomas. Y Golgi siempre tiene una peculiaridad en cuanto a la forma en la que se posiciona dentro de la célula, porque vean por aquí, una de las caras de Golgi apunta hacia el núcleo, mientras que la otra cara apunta en contra del núcleo. Bien, no siempre la membrana, pero ocurre eso. A esa cara que apunta hacia el núcleo se le conoce como la cara cis y la que apunta en contra es la cara trans. Bien, en varias imágenes van a ver siempre esta peculiaridad. Por ejemplo, aquí. Vean, acá está Golgi. Bien, una cara apunta al núcleo, la cara cis, y la otra en contra. Bien, si no me creen, busquen en Google imágenes de la célula y Golgi tiene esa peculiaridad. Ahora,
¿Qué función cumple Golgi? ¿De qué se encarga Golgi? Empaqueta y secreta células, no. Empaqueta y secreta sustancias, moléculas, bien, no células. Golgi, bien, principalmente se menciona que se encarga de la secreción celular, bien, pero el término más adecuado es transporte. Transporte celular. ¿Por qué? Vamos a entenderlo. ¿Por qué una cara apunta al núcleo? Porque, por ejemplo, si esta célula se trata de una glándula bien, y quiere producir una hormona, las hormonas son proteínas. ¿Y dónde está la información para producir proteínas? En el núcleo, en el ADN. Entonces, a nivel del ADN se separa la información y sale bajo la forma de un ARN, bien, de tipo mensajero. Este ARN entra en contacto con algún ribosoma que está presente en la carioteca o en el retículo endoplasmático rugoso y forma una proteína, pero la proteína se forma en su primer estadio, bien, bajo la forma de una cadena, bien, la estructura primaria. Bajo dicha forma, la proteína no puede trabajar, tiene que pasar a una estructura secundaria, terciaria e incluso a veces fusionarse con otra cadena bajo la forma de estructura cuaternaria. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que el retículo endoplasmático, en este caso el rugoso, formó la proteína, la encapsula dentro de una vesícula, acá está, y la envía a Golgi. Golgi en cada una de las cisternas va alterando la forma de la proteína, la va volviendo activa hasta que finalmente ya está la proteína lista para poder trabajar y es enviada hacia la cara trans y sale a través de una vesícula de transporte. Como se trata de una hormona que tiene que ser liberado fuera de la célula, bien, dicha vesícula se fusiona con la membrana y la hormona sale. Pero ojo, Golgi también, por ejemplo, puede enviar proteínas hacia otro lado. Si por ahí alguna organela necesita ciertas proteínas, ocurre lo mismo. A partir del núcleo sale el ARN, los ribosomas sintetizan la proteína en su primera forma, lo envían dentro de una vesícula Golgi, Golgi lo empaqueta, lo transforma y se lo envía, bien, a otra organela. O incluso, por ejemplo, adelantando un poquito, bien, cuando nosotros vemos a los lisosomas es una membrana que rodea enzimas. Y las enzimas son proteínas que tienen capacidad de degradar compuestos. Entonces, ¿qué ocurre? El núcleo forma dichas enzimas, envía esta proteína, ¿bien? Lo encapsula en una vesícula, se lo envía a Golgi, Golgi transforma a esta proteína hasta que se vuelve una enzima activa y lo libera bajo la forma de un lisosoma y queda ahí en el citoplasma, acá. Entonces se dan cuenta, más allá que secretar fuera de la célula, es una secreción general, es un transporte en sí. Golgi es como si fuese un delivery. Tú le envías algo, Golgi lo empaqueta, bien, lo pone la forma bonita y lo envía a la fuente de destino. ¿Por qué también apunta hacia el núcleo? Porque aquí también está el retículo endoplasmático liso. Cuando es necesario enviar lípidos hacia una zona, ocurre lo mismo. El liso sintetiza los lípidos, los encapsula en una vesícula, se los envía a Golgi y Golgi también los puede transformar, tal vez unirlos a una proteína, bien una lipoproteína, unirlos a un azúcar, bien un glucolípido, y luego enviarlos a su destino. Bien, entonces, Golgi se encarga del transporte en sí. ¿Qué células van a presentar abundante aparato de Golgi o Golgisoma? Es correcto, las células secretoras, las llamadas glándulas, ¿bien? Porque producen y liberan una gran cantidad de sustancias. Entonces, Golgi está bastante desarrollado en este tipo de células, ¿bien? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Bien. Pasamos. Entonces tenemos ahora a los lisosomas. Bien, ¿quién se encarga de fabricarlos? Golgi. Y vean, aquí Golgi otra vez está apuntando hacia el núcleo, la cara cis y la otra, bien, en contra del núcleo, la cara trans. En toda imagen la van a encontrar así. Bien, los lisosomas cumplen una función conocida como fagocitosis. Bien, se encargan de fagocitar, de comer algo, por así decirlo, pero a nivel celular. Bien, supongamos que esta célula se trata de un macrófago. Bien, es una célula altamente fagocitadora. Y este macrófago acaba de encontrar una bacteria. Entonces, ¿qué hace? La rodea con su membrana, la pone dentro de bueno, una vesícula, por así llamarlo, y lo introduce. Bien. Pregunta, chicos, ¿qué estructura del citoesqueleto ayuda a encapsular esta bacteria? Los microfilamentos, correcto. ¿Cómo se llama la proteína activa?
La actina, así. Entonces, esta célula, gracias al microfilamento y a la actina, ha rodeado a la bacteria y lo introdujo bien dentro de una vesícula. A esto se le conoce como fagosoma, ¿bien? Este fagosoma no tiene actividad alguna, simplemente está la bacteria encapsulada. Pero por otro lado, Golgi acaba de fabricar los lisosomas, ¿bien? A estos lisosomas, que son recién nuevitos, no han sido usados, se les conoce como lisosomas primarios. Entonces, por un lado, tengo algo que quiero degradar y por otro lado, tengo las enzimas para degradar. ¿Qué hago? Lo junto, ¿bien? Al momento que se fusiona un fagosoma con un lisosoma primario, aparece un lisosoma secundario. Y esto es pregunta de admisión. Bien, el fagosoma más el lisosoma de tipo primario, ahí da origen al lisosoma de tipo secundario. Este lisosoma secundario también es conocido como vacuola digestiva. ¿Bien? Entonces, aquí ya las enzimas empiezan a tener contacto con, en este caso, la bacteria, empiezan a degradarla, atacarla, van a convertirlo en residuos, en básicamente partes, son nutrientes, y todo aquello que la célula pueda aprovechar atraviesa la membrana, sigue siendo membrana plasmática, bien es semipermeable, y lo que no, simplemente se mantiene dentro, esto se fusiona con la membrana externa, la membrana plasmática, y sale fuera de la célula. Bien, así es como actúan los lisosomas para poder realizar la fagocitosis. Si nosotros vamos a introducir algo dentro de la célula, hacia adentro, endo, bien, cito, célula, dentro de la célula, endocitosis. Si vamos a liberar algo de la célula hacia afuera, exo, fuera de la célula, citocélula, exocitosis. ¿Bien? Y mediante este proceso, por ejemplo, las células de defensa son muy efectivas para poder eliminar agentes externos. Pero no es el único trabajo que realizan los lisosomas. También ocurre que en las células, bien las organelas, algunos ribosomas, bien otro tipo de compuestos, cumplen su ciclo de vida, cumplen ya su función. Ya esta organela, por ejemplo, ya no va a trabajar más, ya está bastante agotada, entonces ya no es necesario mantenerla, tenemos que eliminarlo, pero no lo vamos a botar simplemente, sino que vamos a reciclarlo, a aprovechar bien lo que sirve. Aquí nos ponen de ejemplo a un mitocondrias. Bien, este mitocondrias ya cumplió su ciclo de vida. Entonces lo vamos a rodear por membrana. Bien, se va a formar aquí, ¿qué cosa? Un fagosoma. Bien, el mitocondria está rodeado por membrana, se forma una vesícula, un fagosoma. A este fagosoma se le tiene que unir un lisosoma primario que está por aquí. ¿Y qué va a formar en conjunto? Otra vez aparece el lisosoma secundario. No te olvides de la fórmula, ¿bien? Fagosoma más lisosoma primario recién da origen al lisosoma secundario. Las enzimas presentes en el fagosoma empiezan a degradar al mitocondrias y todo lo que sirva se aprovecha. Bien, atraviesa la membrana y regresa a la célula como nutriente. Y lo que no, simplemente sale bien por exocitosis. Bien. Entonces, chicos, a este proceso en el cual la célula va a reciclar partes propias o se va a consumir a sí misma, se le conoce como autofagia. Mientras que el proceso en el cual va a consumir algo externo, algo ajeno, bien, es la heterofagia. Las células también, cuando ya cumplen su ciclo de vida, bien muchas de ellas, o cuando han sufrido alteraciones y necesitan morir, las células se marcan con una serie de proteínas conocidas como ubiquitinas. En esto es como dato, no les preguntan, simplemente para mencionar. Las ubiquitinas señalan que esta célula necesita morir. Profe, ¿por qué simplemente no se muere y ya? Porque si se muere así por así, deja libre sobre todo los lisosomas, los cuales al entrar en contacto con otras células las pueden dañar. Entonces, ¿qué hacen? Las células empiezan a realizar autofagia de todo, pero no lo liberan. Simplemente quedan encapsuladas como lisosomas secundarios. Esta ubiquitina es reconocida por un macrófago sabe que esta célula necesita morir, ya sea porque cumplió su ciclo de vida, porque fue atacada por una bacteria, un virus, lo que sea, y el macrófago simplemente lo fagocita. Como ya todo está encapsulado, el proceso es bastante rápido. Bien, entonces ahí tenemos la heterofagia, la autofagia. Chicos, ¿preguntas sobre esto? ¿Algo que no haya quedado en claro sobre los lisosomas? ¿Todo bien? Así es. Bien, chicos. Entonces, vamos a poner una pausa por aquí. Bien, tenemos 15 minutos de receso. A las 12:10 en punto estamos continuando con la clase. Bien.
pausa por aquí. Cualquier duda, cualquier consulta, lo colocan en la barra de chat, yo voy a ir a tomar algo y regreso. Listo.